Apreciados estudiantes, me place saludarles, deseando que tengan un día lleno de éxito. Vamos a abordar en este momento la temática relacionada con las estimaciones. Vamos a hacer lectura de este texto que tenemos acá. Dice que en inferencia estadística se llama estimaciones al conjunto de técnicas que permiten dar un valor aproximado de un parámetro de una población a partir de los datos proporcionados por una muestra. Dice, por ejemplo, una estimación de la media de una determinada característica de una población de tamaño n. Podría ser la media de esa misma característica para una muestra de tamaño n. Entonces, las estimaciones, en síntesis, no es más que un valor de una medida estadística que se calcula a partir de una muestra para representar un parámetro poblacional. Entonces, por ejemplo, yo quiero estimar el promedio de edad de los estudiantes de tercer semestre. O sea, en vez de hacerlo con todos los 39 estudiantes que hay en tercer semestre, lo hago con una muestra de tamaño, por ejemplo, 10 estudiantes. Entonces, hallo la media de esos 10 estudiantes, lo hice con una muestra, entonces estoy haciendo una estimación de la media de la población. Entonces, en eso consiste la estimación. En este curso trabajaremos lo que son las estimaciones puntuales, cuando el valor que se calcula del parámetro poblacional, de que se estima el parámetro poblacional, es único, estimación puntual, y las estimaciones por intervalo, cuando se calculan dos valores entre los cuales se considera que se encuentra el parámetro poblacional. Vamos a ampliar las presentaciones para verlo en pantalla completa. Los tipos de estimadores, ya le había dicho que son estimación puntual y estimación por intervalo de confianza. Ya le había comentado que la estimación puntual es representada mediante un solo número. Las propiedades deseables de los estimadores deben ser insesgados, eficientes, conscientes y deben ser suficientes. Los intervalos de confianza, ya le comentaba que son dos valores que se calculan y se considera que entre esos dos valores se encuentra el parámetro poblacional que se desea estimar. Para calcular estos intervalos de confianza debemos tener en cuenta algunos elementos, como es el nivel de confianza, que se denota como 1 menos alfa, donde alfa es el nivel de significancia. El nivel de significancia en estadística inferencial se define como la probabilidad de rechazar una hipótesis nula siendo verdadera, lo que se le llama los falsos positivos. Y el nivel de confianza es la probabilidad de que la muestra que se ha escogido es la acertada. Generalmente se trabaja con un nivel de confianza del 95%. El nivel de confianza es el complemento del nivel de significancia. Así las cosas. Si el nivel de confianza es del 95%, entonces el nivel de significancia es del 5%. Si el nivel de confianza es del 90%, entonces el nivel de significancia es del 10%. Lo uno es complemento del otro. Vamos a calcular un intervalo de confianza para la media y utilizaremos esta fórmula que están viendo acá, en la parte de abajo. Para calcular un intervalo de confianza
de un parámetro poblacional, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos, como vamos a hallar un intervalo de confianza para la media, necesitamos la media de esa muestra. Necesitamos Z. Z es el coeficiente de confiabilidad de la distribución normal estándar, que lo calculamos con la función en el cel distri normal estándar invertido. Alfa es el nivel de significancia, que ya anteriormente le decía en qué consiste. Sigma es la desviación estándar. Y n es el tamaño de la muestra. Observe que esto está separado, es un punto en el que podríamos decir una pareja ordenada. Mire que en la parte izquierda la fórmula es la misma, muy parecida que en la parte derecha. Lo único que cambia es que aquí se le resta esta parte a z por desviación estándar sobre raíz de n, es lo que se le llama el error estándar. Se le resta a la media de la muestra y para hallar el extremo derecho del intervalo se le suma. Entonces así vamos a calcular. Veamos un ejemplo. Dice, si conocemos que la desviación típica para la altura de los estudiantes de 20 años en una universidad es de 12 centímetros, la desviación típica o desviación estándar de 12 centímetros, supongamos que hemos tomado una muestra de 64, n igual a 64, se obtiene que la altura media, la media de la altura, es 172 centímetros. Aquí nos están dando la media de la muestra, 172. En algunos casos nos darán los valores de la muestra y debemos calcular la media, sumando todos esos valores y dividiendo entre el tamaño de la muestra. Aquí nos están diciendo que la muestra es de 64, que esa media es de 172 y que tiene una desviación estándar de 12. Entonces vamos a utilizar la fórmula que vimos anteriormente para calcular ese intervalo de confianza. Vamos a mirar en Excel cómo hacemos este procedimiento. Tenemos aquí en esta hoja el mismo ejercicio que estábamos leyendo allá. Dice que el intervalo de confianza para la estatura media de los estudiantes de 20 años en una universidad para un nivel de confianza del, vamos a calcular, es el mismo ejercicio. Conocemos la desviación típica que es de 12, el tamaño de la muestra que es 64 y la media que es 172. Y vamos a resolver este problema para tres casos. Número uno, cuando el nivel de confianza es del 90%. Aquí vamos a colocar, esta es la A, nivel de confianza del 90%. Cuando el nivel de confianza es del 95% y cuando el nivel de confianza es del 99%. Son A, B y C. Son con los mismos datos, tres ejercicios diferentes. Lo único que va a cambiar es el nivel de confianza. Entonces, saquemos los datos aquí. El primer dato que nos dan es la desviación estándar. Voy a ponerla aquí, desviación estándar. Nos dicen que es 12. Nos dan también el tamaño de la muestra, que es n minúscula, 64, dice el problema. También nos proporciona la media de la muestra, voy a escribir media, que es 172. Para la parte A nos dan un nivel de confianza, nos da una confianza del 95%, del 90%, por ejemplo, perdón, que es 0,9. Entonces el alfa es el complemento del nivel de significancia. O sea que el alfa sería igual a 1 menos el nivel de confianza. En la fórmula tenemos z de 1 menos alfa medio. Entonces sería igual el 1, voy a escribir aquí 1 menos alfa medio. Entonces acá lo calculo igual 1 menos
alfa, que es el 0.1 que me dio aquí, sobre 2. Y enter. Este es el 1 menos alfa medio que aparece acá en la fórmula. Entonces ya tenemos todo. Tenemos la desviación estándar, que es 12. Tenemos n, que es 64. Tenemos el z, que es el 0.95. Perdón, tenemos el 1 menos alfa medio, que es el 0.95. Calculemos ahora z. Z es igual, le decía ahorita cuando le explicaba la fórmula, que se calcula como distri normal estándar invertido, y la probabilidad es el 0.95 calculado aquí. Cierro paréntesis y esto me da el valor de z. Le quito cifras decimales para verlo como 1.64. Entonces, como vamos a construir un intervalo de confianza, tenemos que hallar el extremo izquierdo del intervalo y el extremo derecho. Entonces voy a escribir aquí extremo inferior, no izquierdo, sino inferior. Y acá voy a escribir extremo superior. Entonces, voy a utilizar esta fórmula. Entonces, igual, la media, que es el 172, selecciono, menos el z, todo esto es z, que es 1.64. Selecciono por, que es asterisco, la desviación estándar, que es sigma acá, sería, selecciono el 12, desviación estándar 12, sobre raíz, selecciono la función raíz, de 64, que es n. Cierro paréntesis y aquí obtengo el extremo inferior, 169.5, quitándole las cifras, dejándole una sola cifra decimal. Ahora calculo el extremo superior, de la misma manera como hice el anterior, pero colocando el signo más. Aquí está la media, más, acá, mire, la media, más, ahora z, que es este, por la desviación estándar, que es 12, sobre raíz de n, tengo la fórmula, pero n vale 64. Cierro paréntesis y enter. Entonces, aquí ya tengo el intervalo de confianza, los dos valores. Con una confianza, y lo interpreto, con una confianza del 90%, se estima que la media de los estudiantes de 20 años de una universidad se encuentra, la media de la altura, se encuentra entre 169.5 y 174.5. Ya aquí tenemos la parte A. Voy a encerrarlo aquí. De esa misma forma, puedo hallar la parte B. Lo único que cambia en la parte B es que la confianza es del 95. La confianza es del 95, es decir, 0,95. Yo cambio esto aquí y automáticamente me cambia todo y no tengo que hacer más nada, solamente cambiar la confianza. Observe. Control C. Voy a pegarlo aquí. Control V. Si lo quisiera hacer largo, tendría que hacer todo el procedimiento otra vez, pero no le veo sentido. Entonces, todo es igual. Lo único que cambia es el nivel de confianza. Ya no es del 90%, sino del 95%, dice la parte B. Entonces, coloco 0.95. Mire que todo esto va a cambiar. Va a cambiar el alfa, el 1 menos alfa medio, el z, y van a cambiar los extremos de los intervalos. Le doy enter y observo. Mire que ya cambió. Ahora el alfa da 0,05, que es el 5%, la probabilidad es 0.975 y el z da 1,96, antes daba 1,64. Y obviamente ya cambian los extremos de los intervalos. Entonces, ahora decimos que con una confianza del 95%, la altura de los estudiantes de 20 años de una universidad
se encuentra entre 169.1 y 174.9. El ejercicio C nos habla de una confianza del 99%. Entonces, hacemos algo similar. Voy a copiar esto, control C, y voy a pegarlo, control V. Esta es la parte C. Lo único que cambia es que el alfa, perdón, la confianza es del 99%, 0,99. Y le doy enter. Y ya ahí me cambia otra vez. Ahora, mire que Z me dio 2.58, 1 menos alfa medio me da 0.995. Y mire ahora el intervalo de confianza que se interpreta en los mismos términos de los dos anteriores. Entonces, así hallamos intervalos de confianza para estimar media. Vamos a seguir con los intervalos de confianza para estimar proporciones. Allá estimábamos media. Ahora podemos estimar proporción, por ejemplo, de fumadores, proporción de personas infectadas con el COVID-19, proporción de personas sanas de cualquier enfermedad, etc. Es para estimar proporciones. Entonces, la fórmula tiene más o menos la misma presentación que se utiliza para estimar media. Esta es la proporción de la muestra, este es el mismo Z, esta es proporción esperada, el complemento. Generalmente, cuando no se conoce la proporción esperada por estudios anteriores, se toma esta P como 0.5. Cuando se conoce, bueno, ya se calcula o se toma. Pero cuando no se conoce, esa P se toma como del 50%. Dice acá el uso del intervalo de confianza para verificar hipótesis. Los intervalos de confianza permiten verificar hipótesis planteadas respecto a parámetros poblacionales. Bueno, entonces vamos a calcular este intervalo. Vamos a ver un ejemplo. Dice, un hospital psiquiátrico se ha estudiado una muestra de 150 pacientes y se ha observado que 38 de ellos tienen cierta tendencia al suicidio. Hallar un intervalo de confianza del 95% para el parámetro proporción de individuos con tendencia al suicidio. Y acá hay un ejercicio que tiene nuevamente A, B y C. Entonces, ahora vamos a hacer nosotros esto en Excel para que observen cómo calculamos intervalo de confianza para estimar proporción. Vamos a Excel. Aquí está la misma fórmula que le mostraba allá. Vamos a sacar los datos. Dice que un hospital psiquiátrico se ha estudiado una muestra de N vale 150. Y se ha observado que 38 de ellos tienen una cierta tendencia al suicidio. Entonces vamos a calcular P. Como de los 150 y 38 tienen tendencia al suicidio, entonces P sería igual a 38 sobre la proporción esperada sobre 150. Q es el complemento, ¿sí? Que sería 1 menos P. 1 menos P. Aquí. Q, que es igual a 1 menos P. Sería igual acá 1 menos P, que es el 0.25 este.
Entonces ahí tenemos P, tenemos Q. Ya tenemos P, tenemos el 1 menos P, que es Q, tenemos N. Nos dice que un intervalo de confianza a nivel de 95%, entonces la confianza es de 0,95. Entonces puedo hallar alfa. Recuerden que alfa es el complemento del nivel de significancia, del nivel de confianza. Sería igual 1 menos el nivel de confianza. Y debo hallar a 1 menos alfa medio. Se escribe aquí 1 menos alfa sobre 2 y lo calculo acá. Igual 1 menos, este es el valor de alfa sobre 2, enter. Esta es la probabilidad y procedo a calcular z. Entonces, para tener todo esto, la fórmula, z igual D3 normal estándar invertido, D3 normal estándar invertido, selecciono la función, nuevamente D3 normal estándar invertido, y la probabilidad que es el 0,975. Cierro paréntesis y enter. El valor de z, yo lo habíamos calculado en un ejemplo anterior. Siempre va a ser el 1,96S. Entonces ahora voy a hallar el intervalo de confianza. Extremo inferior del intervalo y acá extremo superior. Extremo superior del intervalo. Entonces para hallar el extremo inferior, igual voy a utilizar esta parte P, que es este valor, lo calculo con la media, con la muestra, perdón, que es el 0,25, lo selecciono, menos, tiene la fórmula menos, Z, que es todo esto, y aquí lo calculamos, por raíz, llamo la función raíz, ¿raíz de quién? De P por 1 menos P, es decir, de este por 1 menos P, que es el que tenemos abajo, sobre N, que es el 150. Cierro paréntesis y enter. Ahí tengo el extremo inferior. ¿Qué es lo que nos están hablando acá? De la proporción de personas, proporción de individuos con tendencia al suicidio. Y vamos a hallar ahora el extremo derecho. Igual, lo mismo. Voy para acá ahora. Está la parte derecha. Aquí está una X, esta es una P. Perdón, aquí es una P. P, que es este valor. Más, ahorita coloqué más, menos. Ahora es más Z, que es este valor, el 1,96, por, que es asterisco acá en el teclado, raíz ¿de quién? De P por 1 menos P, de P, que es este, por 1 menos P, que es el 0,75, sobre N, que es el 150. Cierro paréntesis y enter. Y ya tengo el intervalo de confianza. Y afirmo, con una confianza del 95%, se estima que la proporción de individuos con tendencia al suicidio se encuentra entre 0,18 y 0,32. O en otras palabras, con una confianza del 95%, se estima que la proporción de individuos con tendencia al suicidio de la población se encuentra entre el 18% y el 32%. Entonces, apreciados estudiantes, así calculamos intervalos de confianza, así calculamos estimaciones. Espero que haya sido de su agrado y de su comprensión y nos vemos en una próxima oportunidad. Por hoy fue un placer. Se les quiere mucho.